Eh, Quiero saludar en forma muy especial a nuestro presidente, Hans Eben, presidente de Pacto Global Chile, a Silvia Rux, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, Alberto Parra, oficial de Alianzas para el Desarrollo, también del Sistema de Naciones Unidas en Chile, y a las empresas que nos acompañan en el panel de conversación que tendremos después. Cristian Suet, gerente general de Manuca, Gabriel Méndez, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de ENAP, Nicolás Gordon, gerente de Sostenibilidad de CMPC, Juan Gabriel Fernández, gerente de Asuntos Corporativos de la H, y María Teresa González, gerente general de Statcraft. Como todos sabemos, hoy día la pandemia del coronavirus ha sido algo devastador que nos tiene a todos ante la incertidumbre de lo que viene, la incertidumbre de la situación en el mundo y también especialmente en nuestro país. Sabemos que no solo es una pandemia sanitaria que afecta a la salud de las personas, sino que también lo vemos en su impacto económico y su impacto social. Pacto Global ha hecho un llamado a los líderes empresariales a tener un rol en la respuesta frente a la crisis, en la unión de las empresas, en la unión con Naciones Unidas, la colaboración con sus distintas agencias para hacer frente a esta pandemia, la colaboración con los gobiernos y el trabajo al interior de la empresa y con todos sus grupos de interés. El llamado a los líderes hoy día de las organizaciones y compañías es fundamental. Ellos tienen un papel importantísimo que más que nunca se hace patente y queremos poner en el centro los principios de Pacto Global y la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pacto Global a nivel mundial ha hecho un documento especial, un llamado a los líderes en que se entregan instrumentos, herramientas, recomendaciones, aprendizajes sobre cómo enfrentar esta pandemia. Estos recursos están en la web de Pacto Mundial. Se han celebrado también una serie de webinars en un programa nuestro que se llama Academy, que está abierto y que les pido visitar en nuestra página web, porque habla de distintos aspectos en torno al COVID-19 y la forma como la empresa lo enfrenta hoy día. En la red Pacto Global Chile hemos querido justamente acercarnos a las empresas. Hemos tenido conversaciones directas con nuestro presidente Hans Eben, los gerentes generales de las empresas y sus equipos, para entender junto a ellos cómo han enfrentado esta situación, qué aprendizajes han tenido, qué medidas han tomado, qué resultados han tenido todas estas medidas. Hemos hecho una encuesta que han respondido el día de hoy 42 empresas y a la cual queremos invitar a todos quienes no lo hayan hecho hasta esta fecha, que lo hagan, porque son insumos importantes que culminarán después en un documento del cual le haremos entrega a todos ustedes para que justamente compartamos estas experiencias y aprendizajes. Esta actividad de hoy es parte de ese proceso. Queríamos tener hoy día una conversación con ustedes, mostrarles en forma preliminar lo que hemos encontrado en esos aprendizajes y conversar en torno a ellos junto a algunas de nuestras empresas adheridas que hoy representan distintos sectores, distintos rubros, distintos tamaños y distintos también énfasis en el modo como han tomado esa respuesta. Hoy día entonces tendremos dentro de esta sesión, inmediatamente después, un video que compila brevemente y enuncia un poco estos hallazgos y estos aprendizajes. Luego tendremos la visión de Hans, nuestro presidente, desde su visión sobre estos aprendizajes. Luego la visión de Silvia Rux desde Naciones Unidas y de Alberto Parra. Y a continuación, el panel con las empresas en las cuales estaremos conversando y que acogerán las preguntas de ustedes. Dejo a continuación entonces a Hans. Yankee with no brim. Perdón, ¿hay una interrupción aquí o no? ¿Quién es Lucas Hay Anderson? interrupción. Sí, esa es la... Bloquéalo, por favor, Eduardo. Ya. Lamento que ¿Conocemos se a produzca una Lucas? interrupción. Estamos usando el sistema Zoom y entiendo que no siempre es seguro y a veces hay interrupciones que no corresponden. Un segundo. Eduardo, ¿tienes cómo sacarlo? Sí. Denme un segundo. Lo voy a sacar al tiro. Hemos sabido de algunas redes de América Latina. En Guatemala sucedió que interrumpieron un webinar en Zoom
de forma muy inconveniente. Espero que no tengamos ese tipo de Listo. situación. Lamento lo que ocurrió, pero debemos suspender ese tipo de personas. Sí, ya está suspendida. ¿Sabes? Ya. Atento, Hay ahí, una Eduardo. aplicación, por si acaso, que se llama Teams, que viene en Sí. Microsoft, y puedes hacer Sí. no es tan vulnerable como Zoom, por si acaso, para las próximas reuniones. Claro, claro. Bueno, los invito a ver entonces el video que ha realizado nuestro equipo de comunicaciones de Pacto Global. Como les comentaba, este video resume un poco los hallazgos que hemos encontrado hasta el momento en las encuestas y reuniones que hemos sostenido con las empresas. ¿Quién eres tú? La red Pacto Global Chile cuenta con 93 empresas y consideramos importante llevar a cabo un análisis de cómo nuestras empresas han estado enfrentando los desafíos planteados por la pandemia. Los aspectos relevantes que encontramos son garantizar la máxima seguridad Mejor de las coronavirus personas, que un punto negativo. velar por la seguridad de sus colaboradores y poner a disposición todas las medidas sanitarias instruidas, mantener la continuidad de las operaciones, poner a disposición elementos sanitarios y medidas de higiene en todos los espacios de trabajo, tomas de temperatura, test del virus, monitoreo de salud, líneas de consulta médica a disposición de los colaboradores y sus familias. Lo siento, me tiré un pedo. Protección del empleo. Las empresas han optado por evitar desvinculaciones, pero muchas no han podido comprometerse a que no lo harán. En algunos casos se ha acordado una baja de los sueldos, rebaja los beneficios, vacaciones adelantadas, entrega anticipada de aguinaldos o bonos. Las comunicaciones son vitales para mantener la cohesión. Vocería oficial del líder de la empresa, en distintos formatos, contenidos y periodicidad. Comunicación constante. Mantener vivo el propósito de la empresa. Unir a los colaboradores en torno al propósito de la empresa de modo que cada uno sienta la importancia de su labor. El teletrabajo se reafirma como modalidad futura. Se considera necesario que los jefes se reúnan virtualmente, en forma frecuente con sus equipos. Algunas empresas han considerado importante velar por el equilibrio de la carga de trabajo de las personas entre lo familiar y la empresa. No todos en una empresa pueden trabajar en forma remota. En algunos casos, la mayor cantidad de colaboradores deben estar en las plantas y lugares de operación y producción. La salud mental aún no se aborda. La salud mental de los colaboradores es un tema de preocupación de parte de las empresas. Pocas empresas han tomado acciones para cuidar la salud mental. Algunas empresas han puesto en servicio un call center con el apoyo de psicólogos. Se acelera la tendencia de una compañía más horizontal y solidaria. Se ha reforzado el sentimiento de solidaridad. Incluso en situaciones en que se ha debido quitar beneficios, esto se acuerda y se toma positivamente, ya que se entiende que es por el bien de todos y para poder mantener los empleos. Esta horizontalidad se da también con los proveedores y no solo con los colaboradores. El trabajo con las comunidades cambia de giro. Las empresas que tienen operaciones en distintas localidades han debido cambiar su forma de apoyo a las comunidades adecuándose a las nuevas necesidades. Abastecer de productos básicos, apoyar en educación digital en lugar de presencial, ayudar en materia de salud. La colaboración con las autoridades locales es vital. En muchas localidades no hay gestión eficiente de parte de las autoridades para temas de cordones sanitarios u otros, y debido a ello las empresas han debido apoyar en estas instancias. Apoyo en sanitización de espacios públicos y aprovisionamiento de elementos sanitarios. El apoyo a la cadena de valor se refuerza. Las empresas grandes comprenden la importancia de apoyar a sus proveedores y a toda la cadena de valor, pagos adelantados y otras facilidades. Surge la postergación y suspensión de proyectos. En el caso de desarrollo de proyectos, aquellas empresas que estaban ejecutando obras de magnitud se vieron obligadas a ralentizar las obras, con lo cual se verán afectadas en los plazos de puesta en marcha. Nuevos proyectos se han suspendido. Enfrentamos hoy un desafío histórico de gran magnitud. Superar esta crisis mundial es una tarea de todos.
A continuación, entonces, dejamos con ustedes a Hans Eben, presidente de Pacto Global Chile. Oye, bueno, buenos días. Gracias por darme la oportunidad de ponerme corbata, que hace mucho tiempo no me ponía, así que hoy día decidí que ameritaba. Así que estoy medio disfrazado, pero hay que jugar un poco. Oye, pero quería agradecer a las empresas que donaron su tiempo, porque la verdad que es una donación del tiempo de usted y la experiencia con Pacto. Margarita y su equipo, la verdad que han hecho un tremendo trabajo, escuchar a muchas empresas. En mi caso tuve la suerte de poder escuchar personalmente más de 25 entrevistas, y agradecer a Teresa Matamala con Entorno Social, con su empresa, y a Sol, Andrea y Francisca, porque ellas de alguna forma se ofrecieron a sistematizar todo esto. Y con Silvia y con Alberto de las Naciones Unidas estamos en contacto, comunicaciones, también nos han podido ir guiando en este trabajo. Así que, de alguna forma, compartir mis reflexiones, que ha sido muy interesante, y recordemos que partió esto un poco con la dimensión más humanitaria, y obviamente no todo ocurre en todas las empresas, y hay aprendizajes que aplican para un cierto tipo de industria y no para otra, por su naturaleza, pero recordemos que cuando hablamos de humanitaria estamos hablando al final de salvar vidas. De eso se trata de empatizar con el sufrimiento, se trata de cuidar los derechos fundamentales, al final se trata de dignidad. Y la Agenda 2030, los ODS, un poco de eso se trata, al igual que los principios rectores de Pacto, los derechos humanos, relaciones laborales, anticorrupción y medio ambiente. Ahora, sobre todo en derechos humanos y relaciones laborales, en esta primera etapa, por la naturaleza de la crisis, donde más encontramos aprendizaje. Y lo que quería transmitirle a usted es que lo primero que me llama la atención, no sé si me llama la atención, pero creo que tengo que estar muy orgulloso de ustedes, es que en general la protección se fue mucho más allá de lo básico, del famoso desde, ¿no? Muchas veces a la empresa se nos trata que uno trata de hacer lo mínimo posible, lo legal, pero acá sin duda se fue mucho más allá. Se fue mucho más de la lógica de la optimización de los recursos, mucho más allá de la lógica de qué retorno voy a tener con esto, sino que se veía una convicción muy clara de que había que cuidar la salud de nuestra gente. Incluso había una sensación que lo vi mucho en ustedes, que era la constante pregunta si estamos haciendo suficiente. Sabemos cuáles son las últimas recomendaciones de los organismos internacionales o de salud, podemos hacer más. O sea, no había una sensación de que, mira, estamos haciendo todo lo que podemos. Al contrario, había un cuestionamiento constante. Y ahí hay unos primeros lineamientos, ideas, conceptos, este tema de no poniendo límites a los límites. Creo que generalmente uno discute cuál es el límite que llega a la empresa, pero en este caso no se puso ningún límite a los límites de hasta dónde la empresa puede llegar. Y en ese sentido, quedó muy claro en todos los que están aquí presentes que la protección partió desde las casas. O sea, la protección no fue un tema de que, oye, esto es desde que parte en la empresa. Y para eso, ni hablar la cantidad de cosas que todos ustedes hicieron en términos de transporte, de taxi gratis, se le pagaba estacionamiento si tenían que llegar en su propio auto, las vans, los mayores camiones porque entraban, o buses porque eran menos gente. Habían casos que me sorprendieron de algunas pesqueras que los trabajadores andaban dos días en auto, perdón, 2 días en barco para poder sortear la cadena sanitaria, aviones. Así que ahí, Eduardo, ojo con Camila, por favor. Entonces, se hicieron unos esfuerzos enormes. Inclusive, había casos que si al colaborador se le decía si podía quedarse en la faena, se le ofrecía que la familia se quedara con él también. O sea, había un esfuerzo, la verdad, extraordinario, y ni hablar de la reingeniería profunda que hubo en todas las fábricas, en los casinos, en la atención al cliente, y en algunos casos abriendo los fines de semana para poder entregar las pensiones, y ustedes se preguntarían, ¿pero por qué fin de semana? Bueno, simplemente porque hay menos hay locomoción colectiva, es más fácil para la tercera edad. Entonces son pequeñas cosas que esta crisis nos ha dado,
Y algo tan simple como poder abrir un fin de semana para la tercera edad y muchos otros aprendizajes en grupos de personas. O sea, salió el concepto esto como de segment management, que era cómo segmentar estos grupos que tienen necesidades muy especiales. Y muchas veces las soluciones son muy simples. Entonces, muchas veces nosotros queríamos dar una solución para todos nuestros clientes y no es tan así. Ahora, por otro lado, en algunos casos las empresas que tenían base de datos le ha permitido trabajar mucho mejor los riesgos de contagio e ir mucho más allá que solamente aislar a grupos de riesgo por edad, sino que los aislaron por dónde vivían, con quién vivían. En algunos casos tenían las enfermedades, podemos discutir qué tanto de información sabían, pero en algunos casos ha sido de mucha ayuda el saber qué tipo de enfermedades tenían. Entonces las bases de datos han podido ayudar en eso. Entonces este tema de la riqueza de la información y la tecnología es otra pregunta sumamente interesante en estos casos, porque también la tecnología y esas bases de datos en alguna empresa, que lo vamos a ver más adelante, han podido hacer simulaciones de contagio. Bueno, ¿qué pasa si en este turno tengo un contagio en esta parte de la fábrica? Entonces, cuando tú ya puedes hacer simulaciones, puedes saber cuáles son las personas de mayor riesgo, te permite hacer lo que de alguna forma en términos futbolísticos hablábamos de una banca de lujo, que era, bueno, una banca de suplentes que pudiera entrar a reemplazar. Bueno, pero muchas veces esa banca se tenía que quedar en las dependencias de las oficinas, ya sea en gimnasios o campo deportivo habilitado especialmente. Pero obviamente levanta la pregunta sobre el tema de la privacidad de la información, si las enfermedades obviamente son privadas, si las comparto o no. Algunas empresas hicieron igual la pregunta y era voluntario si querían responder. Pero sin duda, el tener más información ayuda y puede salvar vidas y puede dar una mayor continuidad a la empresa. Entonces, es un tema que también está acá para quedarse. Alguien lo mencionó cuando entré, pero lo más difícil también tiene que ver con cambiar hábitos y costumbres, y de forma rápida, porque estos no son hábitos y costumbres que uno pueda tomarse en el tiempo. Ahora, y muchas veces están arraigados en la cultura, entonces me contaban que, claro, hay todo un proceso nuevo en el casino y todos se sientan separados, pero después se van y toman el café juntos. Y les sale natural, si no es que lo hagan de malas personas, sino que sale natural que uno quiere estar junto a esas personas. Entonces, el tema de la constante comunicación, pareciera que nada queda corto en términos de comunicación, los distintos medios, hay empresas que incluso tenían gente que estaba constantemente monitoreando, porque ahí entra otro tema, que es la cultura de las empresas. Hay empresas más relacionadas con alimentos, que tienen mucha relación con la salud, las bacterias, los virus, o con seguridad, como son las mineras, que tienen mucho tema de seguridad. Entonces la cultura también hace que en algunos casos tengan que reforzarse más ciertos elementos que otros. Pero esto también tiene que ver con Chile. En el norte de Chile es mucho más relajado que ha estado toda la situación que en el sur de Chile, que llegó primero la pandemia. Bueno, entonces la pregunta es cómo nosotros como empresa podemos transmitir nuestro aprendizaje del sur al norte de forma más rápida, de forma de transmitir esa emergencia. Porque claramente en el norte no estaban recibiendo la misma emergencia que estaban viviendo los del sur. Y después podemos entrar inclusive en temas más sociológicos, que es cuál es la relación de algunos de nuestros colaboradores, y lo digo con mucha tristeza, pero con la muerte. Un minero que tiene que entrar todos los días a la mina, o un pescador que tiene que salir en la tormenta a pescar, su relación con la muerte y su enfrentamiento con alguno de estos tipos de pandemia puede ser muy distinto a otra persona que trabaja en el campo o en una oficina. Bueno, ¿cómo hacemos a esa persona entender lo que está pasando? Y todo esto también salía en el video muy bien explicado, que se transmitió a los proveedores y comunidades, y se trabajó con las autoridades, y los gremios comienzan a tener un rol importante en poder transmitir eso. En algunos casos vi que los gremios estaban funcionando muy bien y estaban felices de trabajar a través de los gremios para llegar a los organismos internacionales o a las autoridades, y en otros casos los gremios no trabajaban tan bien. Y en algunas zonas del país las autoridades trabajaban muy bien con el sector privado y podían colaborativamente tener un mayor impacto, y en algunos lados las autoridades no trabajaban tan bien, o las empresas tampoco trabajaban tan bien. Entonces, el tema de la colaboración y la capacidad para planificar y coordinar diferentes planos, creo que las comunidades y las autoridades están viendo
que ese es un poco el expertise que tenemos nosotros como empresa, y somos buenos para eso. Y las comunidades lo están viendo el impacto que están teniendo. Ya lo mencionaron, cordones sanitarios que duraban 3 horas, ahora están durando 1 hora, gracias a que todos en un conjunto están colaborando a encontrar soluciones. En algunos casos organizaban las comunidades para hacer las compras, para que las comunidades no salieran. Entonces, yo creo que poco a poco se ha ido desdibujando las fronteras entre empresa, comunidad, autoridades. Esto, el lado positivo es que realmente todos los actores de la sociedad por este bien común hemos tenido que nosotros mismos borrar nuestras fronteras. Las fronteras que muchas veces nosotros colocamos como empresarios. Porque hemos visto que todos ganamos y de esta no vamos a salir solo. Entonces, este tema de las fronteras que se dibujaron creo que es un tema muy importante. Y el otro, que vimos que los colaboradores benefician mucho más, obviamente, aquellas empresas que han sido proactivas más que reactivas. Pero esto también entra en un juego interesante que para los organismos internacionales, porque muchas veces las empresas necesitan respuestas más rápidas de lo que las soluciones o los nuevos protocolos vienen. Y tal vez algunas veces hemos tomado decisiones equivocadas y puede que tengan consecuencias grandes. Por lo tanto, ¿cómo combinamos esta proactividad en términos de urgencia? Y tal vez, nuevamente, hay otro tema que la urgencia y la importancia comienza a mezclarse, ya no es tan separado. Por lo tanto, yo creo que las empresas, yo lo que yo he visto extraordinariamente, yo creo que tengo que estar muy orgulloso, es que hay una protección 360, o sea, ya no es una protección 90 grados que es como a lo que me toca, o 180 inclusive yendo un poquito más allá, sino que todas las empresas se cuestionaban dónde estamos nosotros llegando, cómo nosotros podemos realmente tener un impacto junto a las autoridades, gremios, organismos, ONG, porque esto solo no se hace. Ahora, ahí en el video también salió un tema que hemos hablado mucho de la parte física, salud, que sin duda es fundamental, y creo que se están haciendo tremendas iniciativas, pero la salud mental comienza a aparecer como algo bastante importante. Y hay sentimientos de angustia, hay sentimientos incluso de pánico en algunos casos, hay sentimientos de sentido de pérdida de pertenencia al equipo, a la compañía, sobre todo cuando se está teletrabajando en grupos muy, muy grandes. Entonces también, aparte de esta protección 360, tiene que haber un apoyo 360. Y tal vez esto lo hemos visto que por la naturaleza, y se puede llegar a entender, no ha sido en todas las empresas tan atacado el tema de la salud mental. En algunos se comenzó después de varias semanas, pero cada vez uno se comienza a dar cuenta de la importancia de esto. Y para eso creo que nuevamente aparecen aquí algunos elementos que es muy importante estar atentos a identificar, que no se produzcan brechas o separación entre la primera línea y los primeros teletrabajadores. Los primeros teletrabajando, hay una sensación que se la están llevando gratis, tal vez algunas veces por la primera línea, y que son las carne de cañón, y por eso ustedes mismos han hecho cosas extraordinarias de mostrar, primero, lo que está haciendo la primera línea, mostrarlo, cómo están ahí, cómo están logrando la continuidad de la empresa. Pero también están mostrando el trabajo que están haciendo las personas en la casa. Entonces, la gente de la primera línea también ve que están teniendo el apoyo, y también ven que todos están trabajando por un bien común. Entonces, inclusive hay gente que se está preparando para un nuevo rol en sus casas, o inclusive si no está trabajando en sus casas, pero esa persona está haciendo un rol de no contagiar a otros y hacer el favor de quedarse en sus casas. Yo creo que esto es muy importante, que constantemente la gente que está en terreno o en el terreno estén constantemente unidos. Este virus nos dio un objetivo común muy potente. El objetivo común es simplemente la vida, pero también un objetivo de mantener el sustento del empleo y también el sentirse orgulloso que uno está ayudando a través de su empresa y otras entidades. Me pareciera que cada vez más hay espacio para compartir los sentimientos, si no es con tu jefe, es con tus colegas en un Zoom café que algunos están haciendo de hablar cualquier cosa que no sea de trabajo, o
También muchos de ustedes han implementado centros de ayuda psicológica, viendo que se han expandido los psicólogos en sus centros de llamado mucho más para tener esa contención. Porque hay personas que sienten que no están ayudando. Hay personas que quieren ayudar, pero dicen, pero yo con mi trabajo acá desde mi casa y lo que yo hago no estoy ayudando. Y es muy importante monitorear, y ese es otro tema, el clima organizacional. Pero ¿cómo monitorear el clima organizacional, especialmente cuando se está teletrabajando? Ese es un desafío para la empresa. Pero lo están haciendo, ustedes lo están haciendo de distintas formas. Muchos de ustedes están haciendo talleres, muchos de ustedes están manteniendo las capacitaciones, muchos de ustedes hacen concursos, pero más que para el concurso entretener a la gente, sino para saber el grado de respuesta que tienen. Oye, ¿quién es la gente que siempre responde o quién nunca ha respondido? Bueno, ¿qué le pasa a esa persona? Y otra forma también muy importante con esto es que se refuerce el propósito. Hay empresas que una persona tal vez que está haciendo facturación dice, yo no estoy ayudando a mi país me necesita y yo estoy aquí facturando en mi casa. Bueno, pero es que gracias a esa facturación tal vez el paquete está llegando a la persona que necesita ya sea una medicina o cualquier cosa en Chiloé. Y eso es importante que ustedes como líderes, los jefes, los equipos, refuercen constantemente que lo que están haciendo está en relación con el propósito, y si ese propósito es, me imagino, potente, sin duda que van a estar haciendo algo importante por su empresa y por su país. Entonces, la preocupación de las empresas por la salud de los colaboradores y el apoyo que les ha brindado ha permitido fortalecer el rol del colaborador dentro de la empresa. Yo creo que hoy día se ha más que nunca visibilizado la importancia de todos los colaboradores dentro de la empresa y ha aumentado el compromiso que los mismos tienen con su trabajo y la unión de la empresa con su propósito. Sentir que soy parte de un engranaje, que aporto con un grano de arena a que todos podamos salir de esto. Creo que estamos viendo diferentes iniciativas que se están conjugando beneficiosamente, creando un ambiente de trabajo donde nos atrevemos a expresarnos más, surgiendo mucho espacio más colaborativo, pero una colaboración mucho más sistemática, no solamente de la palabra. Así como en la sociedad se ha instaurado una responsabilidad colectiva para enfrentar la pandemia, al interior de las empresas también ha sido así. Y se ha dado espacio al apoyo y al cuidado en los equipos, mediante procesos de mucha construcción y colaboración entre todos. Los equipos se han repartido más autónomamente y de forma más espontáneamente en las cargas de trabajo. Cada vez, ustedes mismos me lo decían, cada vez se busca menos al culpable y más la solución, porque se sabe que tenemos que salir juntos de esto. Se sabe que están todos tratando de protegerse y proteger sus empleos también. Por lo tanto, el tema de la colaboración, de salir juntos, está muy fuerte. Y uno de los últimos aspectos que quiero mencionar, que se mencionó en el video, es la mayor horizontalidad en la relación y realidades personales. Que sin duda las realidades personales están mucho más expuestas. Las empresas han incrementado los espacios de conversación con la jefatura y han buscado una comunicación y relación horizontal. Y con el fin de estrechar esta relación. Creo que eso es algo muy, muy interesante. Miramos al otro con una mayor cercanía. Y hoy sabemos más de quienes cuidan las familias con discapacidad o crónico o vulnerable o quienes están en riesgo. Los conocemos más, nos hemos interesado más por ellos. Y eso es tremendamente valioso. El rol del líder, de los colaboradores, de sentir al líder presente. Y por eso, en muchos casos, el mail está quedando de lado y el video comienza a tener un rol más importante. ¿Pero por qué el video? Porque uno quiere ver la parte más humana del líder. En estos minutos, la humanidad de todos, y como nosotros también como líderes nos interesa la humanidad de los colaboradores y lo que están viviendo en sus hogares, también el líder queremos ver su humanidad. Y el líder quiere mostrar sus fortalezas, pero también quiere mostrar sus debilidades. Y pareciera que el video es una de las formas que está haciéndolo más cercano. Y con esto termino. Mantener la continuidad de las operaciones y la seguridad de las personas va a ser un gran, constante desafío que va a durar mucho, mucho tiempo. No va a ser solamente un tema cuando aparezca alguna vacuna. Y hay muchas preguntas que tengo que pensar en el futuro y ese va a ser un trabajo de pacto también que vamos a hacer. Pero creo que hoy día, con la información que tenemos, la pregunta para el futuro que todos tenemos que hacernos y ojalá trabajar es: si esta compañía o esta empresa que está desarrollándose más solidaria, más colaborativa, más horizontal,
va a poder perpetuarse en el tiempo. Ojalá esto no sea algo coyuntural del momento, sino que sea una forma de tener una empresa más humana y una empresa más horizontal. Porque creo que de esa forma las soluciones para el futuro van a poder ser co-construidas mucho más efectivamente y con mayor impacto. Por eso les agradezco la confianza a todos ustedes de haber compartido su experiencia y abrirse a compartir compacto, porque ha sido tremendamente valioso y espero que sea valioso para todos ustedes. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Hans. Estas reflexiones que hace Hans son productos de todas esas reuniones donde tuvimos la oportunidad de conocer en profundidad cada uno de esos aprendizajes y de esos aspectos que Hans nos ha mencionado recién. A continuación dejo con ustedes a Silvia Rux, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, y Alberto Parra, oficial de Alianza para el Desarrollo, quienes nos darán su visión desde las Naciones Unidas. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Margarita, Hans, por esta invitación, pero especialmente mi agradecimiento van para los y las representantes de empresas. Estoy viendo que tenemos 60 personas conectadas y además sigue subiendo, ¿no? Qué importante esta oportunidad de conversar. Lo hemos hecho antes, desde que venimos acompañando desde Naciones Unidas al grupo de Pacto Global, pensando cómo podemos realmente contribuir a un desarrollo más sostenible en Chile. Después lo hicimos con conversaciones de este tipo, pero presenciales, con el estallido social, la crisis social y política. Y ahora lo que nos convoca es el tema de la pandemia COVID. Así que para nosotros realmente es un honor y un privilegio estar con ustedes porque, como decía la convocatoria, esto se trata de aprendizajes, y los aprendizajes se dan de diferentes maneras, y qué importante es compartirlos de tal manera que sigan replicándose y creciendo. Vamos a dividir la presentación con mi colega Alberto Parra. Yo voy a plantear en unos primeros minutos lo que es la visión y el rol de las Naciones Unidas en esta pandemia COVID. Después le voy a pedir a Alberto que justamente en el marco de algunas experiencias y aprendizajes, lineamientos de Naciones Unidas, no solamente de la pandemia, sino de décadas de experiencia de trabajo con sector privado y con empresas, y particularmente lo que ha sido el análisis de estas encuestas y de empresas chilenas que nos plantea algunas recomendaciones y sugerencias. Y después me voy a permitir cerrar con una solicitud que me hicieron especialmente Margarita y Hans, que es en función de qué es lo que nos está preocupando ahora, sobre todo para ayudar en esta reflexión y en línea con lo que nos planteaba Hans de qué implica la nueva realidad que se nos está planteando. Aunque nos parezca una eternidad, en realidad llevamos apenas unas semanas de crisis en Chile. Y si pensamos a nivel global, esta crisis tiene unos pocos meses. Lo que quiero decir es que ha evolucionado extremadamente rápido. Empezó como una emergencia y una crisis de salud, una enfermedad, como han surgido tantas otras en el pasado. Se fue extendiendo con mayor alcance en una crisis sanitaria. Posteriormente, y Hans hacía un énfasis importante en eso, en el momento que está en juego la vida y la dignidad de las personas, eso se convierte en una crisis humanitaria, realmente, y no solamente porque la gente ha perdido la vida, sino que ha perdido en una forma muy, muy importante las condiciones y calidad de esa vida en cientos de miles de personas. Y en las últimas semanas hemos ido avanzando a lo que ya tiene claros indicios de una crisis socioeconómica. ¿Qué vendría después? Obviamente hay una preocupación porque ya se han dado en los países que van adelante en el recorrido, en la evolución de esta pandemia, es algunas evidencias incipientes de lo que podrían ser algunas crisis políticas y sociales, ¿no? Ya Chile viene de una situación como esa
y al enfrentar desafíos tan fuertes en lo socioeconómico, ¿no? Lo hemos visto hasta en Italia con saqueos de supermercados, con las personas que ante la desesperación salen a la calle a exigir respuesta. ¿Qué es lo que hemos hecho como Naciones Unidas a nivel global, regional y nacional? Bueno, Naciones Unidas ha ido acompañando y siguiendo también la evolución de esta pandemia. En primer lugar, con una respuesta muy fuerte en tema de salud. Había que salir a ayudar a fortalecer los sistemas de salud para que dieran la respuesta a ciudadanos y ciudadanas, y también de trabajar con los gobiernos en lo que son políticas públicas, estrategias, medidas e incluso instrumentos. Obviamente, entre nosotros, a veces los gobiernos siguen más o menos las recomendaciones, ¿no? Eso es lo que pasa, pero en general ha habido un trabajo muy conjunto con los Estados miembros de Naciones Unidas. Cuando la crisis se convierte entonces en crisis humanitaria, hubo un gran lanzamiento de parte del secretario general de lo que era una respuesta humanitaria. Esto especialmente para los 40 países que ya venían sufriendo una crisis humanitaria por guerras, crisis, conflictos. Imagínense una situación como esta, la que tienen países como Siria, Afganistán, Yemen, República Centroafricana, pero también en nuestra región. Es Venezuela, es Haití, todavía es Colombia, que lo que se llaman, que se dan múltiples afectaciones. La pandemia viene a incidir en una población que ya está enfrentando terribles desafíos de su propia vida y de sus derechos humanos. Este no es el caso de Chile. Chile no es elegible. Aquí se da un paquete de 2 billones en sistema americano, 2.000 millones de dólares para ayudar a los países que están con la pandemia, además de crisis humanitaria. Y en abril se da una respuesta que se llamó el Marco de Respuesta Socioeconómica de las Naciones Unidas, que se hace un anuncio con todos los Estados miembros, que lo que hace es plantear la necesidad de hacer una evaluación rápida de la situación y el contexto de cada país para que se establezcan lineamientos de recuperación y respuesta socioeconómica a la pandemia. En Chile en particular hemos estado trabajando desde el primer momento muy de cerca, aquí en especial con el gobierno, con el Ministerio de Desarrollo Social, donde la principal solicitud y requerimiento ha sido en apoyar con los grupos vulnerables. En primer lugar fueron atención, programas para adultos mayores. En segundo lugar, personas privadas de libertad, personas en situación de calle, poblaciones con discapacidad, temas de migrantes y refugiados. Es decir, que la primera solicitud requerimiento a Naciones Unidas es apoyar particularmente con grupos que ya estaban en una situación de vulnerabilidad y obviamente se ven especialmente afectados por tema de la pandemia. El día de ayer, y tan importante, Hans, esto que hablabas de los líderes, nosotros tuvimos, que la tenemos frecuentemente, una conversación con nuestro líder, es el secretario general, así en un Zoom, donde conversamos con él, y a los coordinadores y coordinadoras residentes de América Latina y de África nos decían, ojo, que para ustedes todavía lo más difícil y lo peor está por llegar, ¿no? Porque venimos con otros tiempos con la pandemia. El virus se sigue propagando y en esta fase cada vez más en las zonas más pobres de los continentes y dentro de los continentes en las ciudades y los países. Y obviamente acá no están las condiciones que podemos poner en otras regiones de distanciamiento físico o una cantidad de medidas que se pudieron hacer en un primer momento con lo de la pandemia. Entonces, ¿cuál es la respuesta particularmente en desafíos como este? Bueno, todo lo anterior, hay que seguir fortaleciendo los sistemas de salud, hay que seguir revisando y adaptando los temas de política, estrategias, instrumentos públicos de salud. Es fundamental, que tú también lo decías, el tema de la cooperación, alianzas público-privadas. Creemos que hay un espacio mucho mayor de trabajo con alianzas público-privadas, un trabajo conjunto con el gobierno, con la sociedad civil, con la academia, ¿no? Estas redes de trabajo, para hacer algo que en general ya lo tenemos muy conocido en cambio climático, que es adaptación y mitigación, que también se puede aplicar en este caso.
y recordando lo que es la gran sabiduría de la Agenda 2030 y los ODS, que Pacto Global ha sabido no solamente incorporarlo como mensaje y como parte de sus lineamientos, sino al interior de cada una de las empresas. Entonces, ¿dónde está en este momento la sabiduría y la propuesta de la Agenda 2030? Primero, en mantener esa mirada integral de desarrollo y de desarrollo sostenible. Eso no se pone en suspenso. En segundo, el énfasis en los grupos vulnerables, ¿no? Eso de no dejar a nadie atrás, y particularmente en un enfoque de derechos humanos que es transversal en la agenda, pero que también es un principio rector de Pacto Global. Recuerden lo que decía al principio, las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales dentro de su ámbito de influencia. Pero hay que poner especial énfasis y atención en los y las trabajadoras más vulnerables y quienes a menudo atienden los servicios esenciales para nuestra supervivencia. Y en tercer lugar, identificar dónde están las mayores grietas o fragilidades, porque vamos a tener que pensar en el modelo de desarrollo en general para regresar a un modelo aún mejor, pero también tenemos que pensar en cosas muy particulares como los sistemas, dónde están las fragilidades en diferentes sectores. Yo creo que a todos nos ha llamado la atención en países como Europa o en Estados Unidos, la gente se ha muerto porque no hay suficientes ventiladores. Y eso es el primer mundo. Esos son grietas y fragilidades. Paro aquí, le pido a Alberto la parte de sugerencias. Muchas gracias, Silvia. Buenos días, colegas. Oye, yo quisiera comenzar felicitando el ejercicio que se está haciendo aquí. Si ustedes ven, hay como varios layers aquí, como varios campos que se van superponiendo. O sea, y este ejercicio específico de identificar las mejores prácticas desde lo que han hecho las empresas es precisamente el punto que los une a todos, digamos. O sea, desde los aportes privados al desarrollo sostenible hasta esto que nos planteaba Silvia con tanta claridad y con tanta fuerza, que es el enfoque de recuperación de las Naciones Unidas respecto de los efectos de esta crisis. Dos ideas preliminares antes de entrar específicamente a lo que quería decirles. Lo primero es que yo creo que a esta altura todos y todas estaremos de acuerdo en que no hay normalidad a la cual volver, ¿sí? Es decir, la situación generada por la pandemia no es una situación que se vaya a acabar. Va a ir aminorándose en el tiempo, pero estar instalada y habrá que aprender a vivir con medidas sanitarias y sociales como el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social y las cuarentenas sociales, es decir, las cuarentenas, ocasionales. Es decir, vamos a tener que convivir necesariamente con un esquema nuevo, distinto, al cual habrá que adaptarse o adaptarse. La segunda idea que me parece, Marco, es que lo que están haciendo las empresas hoy día, motivadas por su propia sobrevivencia y también por sus fines, y todas las que están, por cierto, vinculadas con Pacto Global por su adscripción al principio y al enfoque de derechos humanos, es efectivamente algo que va a tener que iluminar al sector probablemente. Entonces, vuelvo a felicitar el ejercicio en el sentido de que es un ejercicio pionero y generoso que tendrá que iluminar el trabajo del sector privado en su conjunto. Entonces, lo que ustedes han identificado, que es muy importante, muy valioso para ustedes, también es muy importante, muy valioso para el sector privado en general y para todo el país en su conjunto. Mirando efectivamente las encuestas, las entrevistas que se aplicaron, y enfocándome específicamente en aquellos elementos que son los de mayor logro, diría yo, me disculparán, voy a mencionar algunas empresas, me disculparán aquellas a las que no mencione, pero no puedo ser exhaustivo. Pero solo quiero decir que hay 3 o 4 elementos que son, me parece a mí, las claves del éxito de lo que se está haciendo hasta aquí, y que son también quizás, como digo, el aporte de Pacto Global al sector privado en general. Lo primero que me parece especialmente destacable, ya se ha mencionado, pero desde el punto de vista de Naciones Unidas es esencial, es que la mayoría de las empresas que están en este ejercicio han puesto el foco en las personas.
eso a ustedes les puede parecer una cosa muy natural, muy obvia, muy inmediata, muy automática, pero aquí ha habido una definición y una decisión corporativa de poner el foco en las personas, hacia adentro de las empresas, y ahí no puedo dejar de mencionar los esfuerzos de protección del empleo que ha hecho Tres Montes, la Caja de los Héroes. Ustedes vieron ahí a Manuka con su campaña interna, digamos, que pone en el centro a las personas. Son ejercicios muy relevantes en realidad de transmitir la idea de que en el centro del ejercicio están las personas y también las personas fuera de la operación, es decir, las relaciones con la comunidad. Hay experiencias muy relevantes de algunas empresas que ya mencioné, pero también Unilever, Colbún, Arauco, que han hecho esfuerzos específicos, explícitos por colaborar con sus comunidades de interés y en general con la protección de las personas. Quizás allí uno no puede dejar de mencionar, hacer el warning, hacer la prevención de que eso tiene el límite del reemplazo de las obligaciones públicas, ¿no? Y es bien relevante esto respecto de algo que Hans ya mencionaba, y que es la mantención de una comunicación fluida, clara, transparente y honesta con las autoridades locales. Las responsabilidades públicas tienen que exigirse como responsabilidades públicas, y el sector privado tiene un rol muy importante, por cierto, en apoyar su materialización, pero no es su responsabilidad directa. Otro elemento central de los ejercicios exitosos que han estado mostrándose en este muestreo es la flexibilidad, la flexibilidad para adecuar sus operaciones a nuevos esquemas de trabajo. Me parece que ahí hay algunos casos muy interesantes, se ha mencionado también lo de los esquemas de turno para adecuarse a las cuarentenas, lo de la gestión de la información, de las responsabilidades de los colaboradores y colaboradoras de manera de organizar sus dinámicas de trabajo. Ahí hay un desafío muy concreto en hacer de esto un esquema que eficientice el negocio, a través de nuevos esquemas de trabajo. Es decir, ahí hay componentes de innovación, de cambio cultural y organizacional que son relevantes de mantener y que se vinculan con el caso siguiente. Quiero destacar la experiencia de Statkraft en los esquemas internos de comunicación. Seguramente lo presentarán con más detalle en el panel que sigue a esta breve presentación, pero allí me parece que hay pistas muy concretas respecto de cómo generar dinámicas de participación con los trabajadores y las trabajadoras que permiten, como digo, generar esta idea de una causa común. Dos puntos para finalizar. El relacionamiento entre responsabilidad corporativa que permite vincularse con las comunidades locales, con la responsabilidad personal que busca generar transformaciones actitudinales, digámoslo así. Quiero decir, estas no son cosas separadas, por lo menos en mi opinión. Esto es parte de la misma moneda. Así como la responsabilidad corporativa tiene que ver con la sostenibilidad general del negocio, la responsabilidad personal de colaboradores y colaboradoras, incluso en dar señales vinculadas con temas de ingresos, en la protección del empleo, pero también en transmitir las prácticas o la transformación en las actitudes en el relacionamiento con sus propias familias y comunidades, es un tema que hay que destacar, por ejemplo, en lo que ha hecho la Caja de los Héroes o el Laboratorio Bagó. Ahí hay temas de cultura organizacional de los cuales vale mucho la pena aprender. Y finalmente, y quizás como un elemento que une todo lo anterior, es que las empresas han sido, diría yo, que hay más campo de desafío, pero ha habido innovación en la idea de identificar, por ejemplo, alternativas de cooperación. No puedo dejar de mencionar el tema de la CCU y el alcohol gel, por ejemplo. O sea, ese es un ejercicio de respuesta rápida, inmediata, aprovechando capacidades existentes, convocando a los colaboradores a que se comprometan con una transformación inmediata. Es decir, hay ejemplos de esa naturaleza que permiten indicar que en la medida que estamos funcionando con eficiencia en un contexto cambiante que no controlamos, pero también estamos identificando posibilidades de nuevos negocios y de colaboración, poniendo foco en las personas, entonces estamos en el camino correcto. Así que termino nuevamente felicitando el ejercicio y
y felicitando en general la idea de que estos desarrollos sirvan de orientación al sector privado en general. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la visión de ustedes, a Hans, Silvia y Alberto. Y sin Perdón, más perdón Margarita, ¿sí? que ¿Sí? hay un tema de finalización de Silvia ahí. No, a ver, Margarita, no, como estamos un poquito pasado de tiempo, sí, estaba la pregunta de qué es lo que nos preocupan, pero nos parece mejor seguir con el panel de las empresas para no retrasarla y en todo caso, si hay para alguna conversación con mucho gusto, los temas que nos preocupan hacia adelante, sí, para no retrasar el panel de empresas. Perfecto, yo quiero adelantar también de que como este es un proceso, tendremos otras instancias de conversación y cuando tengamos el documento más avanzado tendremos otra instancia, invitaremos a otras empresas y podemos allí también entonces profundizar en estos aspectos, si les parece bien. ¿Ya? Ahora yo invitando entonces al panel a continuación, ya que Alberto mencionó el caso de Statkraft como un ejemplo, quisiera invitar a María Teresa González. Ella es gerente general de Statkraft en Chile. Como ustedes saben, Statkraft es una empresa de energía noruega. Y felicitar además a María Teresa por su rol como mujer de una larga trayectoria en que ha culminado como gerente general de esta empresa. María Teresa, justamente por ser ustedes una empresa de origen nórdico como lo es Statkraft, con una cultura y un foco transversal en las personas, tú nos contabas en las reuniones cómo eso se ha traducido en las respuestas locales que ustedes han dado hoy día ante la crisis sanitaria para ayudar a sus empleados, a sus trabajadores, para el equipo de trabajo, para la cohesión interna. ¿Cómo han puesto en marcha estas soluciones y cómo han impactado en las personas durante la crisis? Hola Margarita, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, como tú decías, Statkraft es una empresa noruega, pero además una empresa del Estado noruego, entonces desde un enfoque de derechos nosotros hemos tomado en este escenario de COVID-19 4 prioridades fundamentales que son garantizar el bienestar y la salud de nuestros colaboradores, mantener la continuidad operacional, porque nosotros brindamos un servicio esencial, que es la energía, ¿verdad? El manejo responsable de la cadena de suministro, y el apoyo a las comunidades donde nosotros estamos para superar o manejar bien la crisis. Desde el punto de vista, desde el primer punto priorizado, que son nuestros colaboradores, nosotros decidimos, apenas empezó la pandemia, iniciar teletrabajo. Hoy día estamos en un 90%, más del 90% de nuestros equipos están con teletrabajo. Solamente tenemos un grupo muy pequeño que mantiene la continuidad operacional en nuestras plantas, pero con estrictísimas medidas de seguridad. Y básicamente nos hemos preocupado yo creo que hay un concepto bien fundamental aquí, que es la empatía, entender en este escenario tan disruptivo qué es lo que está pasando con nuestros colaboradores y cómo nosotros podemos ser lo más flexibles posible para manejar de la mejor forma este teletrabajo, que no es el teletrabajo que nosotros queremos, porque es un teletrabajo que se combina con las responsabilidades de las casas, con el colegio en casa, o sea, es un teletrabajo que además tiene una carga adicional súper importante, y eso genera distintas realidades. Nosotros tenemos familias que están con muchos niños en espacios cerrados, tenemos otras personas que están solas, por ejemplo, y que también eso genera una carga muy importante. Entonces, una de las principales cosas que nos hemos preocupado es de mantener mucha comunicación muy directa con nuestros colaboradores. Implementamos un plan que desarrollaron nuestros colegas de Perú, que se llama Yupi. Yupi en quechua significa huella, porque creemos que este episodio va a dejar una gran huella, no solamente en las organizaciones, a nivel global y en todos los países. Entonces, este esquema Yupi son entrevistas uno a uno a todos nuestros colaboradores para entender y poder matriciar, digamos, la carga familiar, el estrés, en el fondo, de las tareas de la casa, versus el estrés laboral, y así poder generar soluciones customizadas en el fondo, poder redistribuir cargas de trabajo, a lo mejor algunas personas que están con demasiada carga, que se tomen vacaciones, cómo mejorar el equipamiento, por ejemplo, de las casas. Nosotros hemos brindado bonos para mejorar el internet, o para que puedan comprarse sillas adecuadas para trabajar. O sea, creemos que esto va a durar largo. Nosotros estamos pensando que vamos a pasar al menos muchos meses en este sistema. Está funcionando muy bien hasta ahora en términos de la eficiencia y de la respuesta de los equipos, pero creemos que eso tiene mucho que ver con mantener el espíritu de equipo y generar mucha comunicación interna. Estamos tomándonos estos Zoom café, estamos haciendo reuniones
semanalmente con todos los equipos. Los gerentes estamos llamando uno a uno a personas en todos los niveles, o sea, nos preocupamos de llamar a los operarios, cosas que en condiciones normales a veces a uno a lo mejor no se le ocurriría, pero estamos con mucha preocupación por las comunicaciones internas y hemos desarrollado un plan que se llama Queremos Vernos. Entonces celebramos los cumpleaños una vez al mes, hacemos cafés virtuales para hablar de cualquier cosa, aparte de todo lo que es obviamente coordinación de equipo y de trabajo propiamente tal. Eso yo te diría que son nuestros focos, aparte de los temas de salud. Nosotros también estamos con... María Teresa. Dale, Hans. Oye, no, es que solo quería reforzar un punto que cuando hablé contigo me llamó positivamente la atención, que era que ustedes decían como concepto que el teletrabajo no es la oficina en tu casa, Claro. sino que tu casa es tu casa y eso implica perro, ruido, niños, intervenciones. ¿Cuál es la gracia de eso? Que tú bajabas la ansiedad de la gente cuando entraba en una reunión, ¿no? Porque uno se pone nervioso, va a estar con el jefe, mi niño va a estar... Y usted es como algo muy natural, que eso tiene que ser así, ¿no? O sea, de hecho te diría que todo lo contrario, ha sido súper rico y el engagement, uno siente que el engagement de los equipos a todo nivel ha mejorado significativamente. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer esto una experiencia que nos enriquezca. Y de hecho yo creo que esto va a cambiar completamente en la forma en que nosotros hacemos, por ejemplo, conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Nosotros estamos en las reuniones donde de repente estamos con los hijos al lado, generamos espacios, por ejemplo, no sé, pausas activas o gimnasia donde se incorpora la señora, se incorporan los hijos, y lo hacemos por Zoom o por Teams, usamos nosotros en general. Entonces, creemos que este es un espacio que va a ser muy rico y es muy divertido porque conversando con muchas personas dentro de la organización, nos dicen, bueno, el primer día que partimos esto, como que todo el mundo dijo, esto va a ser un desastre, ¿cómo lo vamos a hacer? Y hoy día les preguntas y dice, de hecho dentro de nuestra entrevista a Yupi, preguntamos, ¿cuál es tu prioridad para volver a trabajar? ¿Quieres volver a trabajar a la oficina? Y todo el mundo dice, ¿saben qué? La mayoría, no todo el mundo, pero la mayoría dice, estamos súper contentos haciendo esto desde la casa. Y conversamos con la CFO del corporativo la semana pasada y ella se reía, nos dice, por primera vez todos los reportes trimestrales financieros llegaron antes de tiempo y no hubo ni un atraso. O sea, tampoco la eficiencia se ha visto alterada. Entonces creemos que es una forma, obviamente forzada, habría sido mejor hacerlo un poquito más smooth, pero creemos que esto va a ser un antes y un después en términos de conciliación, que es muy positivo. Gracias, María Teresa. Vamos a volver más después contigo para que sigamos conversando, pero antes quería preguntarle también a Juan Gabriel Fernández, gerente de Asuntos Corporativos de la Asociación Chilena de Seguridad, que nos cuente un poco su experiencia desde el rol que tiene justamente la ACH como asesorando a las empresas en materias de salud y de seguridad, y que nos cuente cómo en esta crisis ha podido ver ese rol junto a las empresas, cómo ha visto la respuesta de las empresas, las necesidades que les han planteado a ustedes. ¿Cómo ha sido ese proceso? Como decía Hans muy bien, lo que nos interesa en esta conversación es más que nada centrarnos en los aprendizajes, más que en recopilar las buenas acciones que se han hecho, las buenas prácticas que se han llevado a cabo, es justamente hacer énfasis en los aprendizajes. ¿Qué nos puedes decir, Juan Gabriel, al respecto? Yo creo que una de las primeras cosas es la dificultad de complementar ambos fines. Nosotros somos al mismo tiempo una empresa o una institución que presta servicios, pero que operacionalmente tiene una altísima complejidad. Entonces, primero teníamos que ver todo lo que es resguardar la salud de nuestros colaboradores, asegurar la continuidad de la Asociación Chilena de Seguridad como prestador de salud, y en paralelo apoyar a los colaboradores de las empresas adheridas y a las mismas empresas adheridas. En ese contexto yo diría que hemos tenido una evolución de nuestro rol de asesor. En una primera etapa el rol estuvo centrado en proveer información. Había mucha ignorancia, mucha incertidumbre respecto de qué era el coronavirus, cómo se contagiaba. Nosotros partimos en enero entregando información. Después vino una segunda etapa que ya entramos en la etapa de prevención. En la etapa de prevención yo diría que habían prácticamente dos ejes de trabajo. El primero fue salud mental, que es un tema que yo creo que va a continuar. El segundo fue un tema de teletrabajo y
un poco la unión de estos dos áreas, el tema de la conciliación del trabajo y la vida personal, porque justamente fue tan disruptivo el cambio que no fue fácil compatibilizar estas dos cosas, y un organismo asesor en materias de seguridad y salud ocupacional está acostumbrado a trabajar con el lugar de trabajo. Entonces, había un aprendizaje de ser mucho más flexible, de entender que los desafíos de esta pandemia cambian los desafíos de cómo hacemos el trabajo nuestro de prevención. Antes uno prevenía en la oficina, hoy día estamos previniendo en la casa. Antes el foco era en el accidente musculoesquelético, hoy día el foco está en salud mental y en conciliación trabajo y familia. Y esto ha seguido evolucionando. Eso fue el choque inicial. Yo diría que hoy día el principal desafío está en los temas de continuidad operacional de la empresa. Al respecto, hemos generado guías de apoyo a las empresas y ahora estamos empezando a migrar hacia una cuarta etapa que yo llamaría que, más allá de la continuidad operacional, estamos empezando a vivir una etapa de coexistencia con el virus. Nos estamos dando cuenta que la situación que hemos vivido en el último tiempo es inviable. O sea, no podemos mantener el país totalmente cerrado y de algún modo vamos a tener que coexistir con este virus hacia adelante. Y la gran tarea como rol asesor, como en nuestro rol asociación de la Asociación Chilena de Seguridad, es cómo apoyamos a las empresas para coexistir con el virus, justamente cuidando a los trabajadores y sus familias para evitar el contagio, aplanar la curva, siempre teniendo clarísimo que es imposible eliminar el riesgo, es mitigarlo, que es otro tema que también ahora estamos empezando en una etapa que es bien compleja de administrar, que es cuáles son las expectativas. Inevitable, no importa lo que hagan las empresas, vamos a tener contagios igual. Entonces yo te diría que ese es más o menos el flujo que hemos seguido, desde la información a la prevención, a la continuidad operacional y hoy día a la coexistencia. Y en el marco del trabajo al interior de la ACH, resguardar la salud de los colaboradores, asegurar la continuidad de las prestaciones de servicios de salud, apoyo a los colaboradores de las empresas adheridas y, por un lado, siempre una cuarta pata que no podemos olvidar, la protección de los recursos. Al final, una empresa que pierde plata, considerando las externalidades, está destruyendo valor. Y uno de los roles centrales de las empresas es crear valor a la sociedad. Vamos a seguir conversando, Juan Gabriel, pero antes quería preguntarle a Nicolás Gordon, gerente de sostenibilidad de CMPC. Nicolás, sabemos de lo que ha significado en CMPC el gran aporte que han puesto al servicio, no solo en Chile, sino que también en sus sedes en México, Perú, Brasil, Colombia, entiendo. Con la producción de mascarillas, por ejemplo, en una gran cantidad, se hablaba de 18,5 millones de mascarillas mensuales, han puesto a disposición clínicas móviles y una serie de apoyos, pero más allá de ese aporte, ¿qué ha significado para ustedes internamente? ¿Cómo ha sido el apoyo desde el directorio de la empresa? ¿Cómo ha sido la reacción de los sindicatos, ya que han debido llevar personas a trabajar en algo que era totalmente inusual dentro de la producción? ¿Nos puedes contar un poco de esa experiencia? Sí, hola Margarita. Gracias por la invitación. Mira, yo creo que tenemos, los aprendizajes entran cada semana, digamos, o sea, es un proceso de aprendizaje continuo, ¿cierto? La verdad que yo creo que lo primero fue entender que estos temas nosotros en CMPC, la verdad que no los entendemos como fuera de lo normal. Creo que hoy día las compañías, tener un año normal, donde todo ocurre según plan, es algo que cada vez es más escaso. En CMPC tenemos 45 plantas productivas, 3 operaciones forestales importantes en 3 países de Latinoamérica, y tenemos cientos de miles de vecinos y comunidades que nos rodean. Por lo tanto, el enfrentar situaciones, quizás no con el tamaño y la velocidad de la crisis actual, pero el enfrentar todo tipo de situaciones ha sido siempre parte de la respuesta de CMPC. Por lo tanto, no nos parece particularmente algo fuera de lo normal. Las compañías siempre van a estar enfrentadas a distintos tipos de situaciones, del origen, de la naturaleza que sean. Ahora, dicho eso, el directorio inmediatamente dio la señal de que la primera prioridad era partir por nuestros propios colaboradores,
Luego, en un segundo nivel, fue apoyar en las comunidades más cercanas a nuestras operaciones. Y un tercer nivel de acción era un nivel de acción nacional donde tuviéramos impacto. Y ahí es donde nace de alguna manera la idea de las mascarillas. Siendo bien franco, creo que el contar con las máquinas de mascarillas y el producirlas es lo más fácil. Digamos, estas máquinas se compran en el mercado, obviamente hicimos todo lo posible para poder actuar rápido, pero creo que lo clave viene desde la perspectiva de la innovación y la flexibilidad. Es decir, nosotros no fabricábamos mascarillas antes de la pandemia. Sí teníamos una división de productos tissue, que son productos que protegen la salud y el higiene de las personas. Por lo tanto, el tema de las mascarillas nos parecía bastante alineado con una de nuestras unidades de negocio, pero son máquinas y son procesos y son líneas que son nuevas para nosotros. Entonces, en ese sentido, la innovación viene más allá de la máquina, viene desde cómo nos adaptamos con la rapidez suficiente para poder implementar esto dentro de un mes. Partimos con la idea de 2 máquinas en Chile y en Brasil, con una producción de algo así como 3 millones de mascarillas mensuales que iban a, por un lado, satisfacer la demanda interna y por otro lado, esta donación, ¿cierto?, a través de los servicios de salud. Y fue también recibida la noticia que finalmente decidimos extenderla a los países que tú mencionaste. Creo que es algo que las empresas del tamaño como CMPC están capacitadas y tienen un poco el rol de llevar adelante situaciones tan críticas como la que vemos hoy día. Y también destacaría que esto se logra a través de una red de grupos de interés y partners, digamos, a través de la cadena de valor muy sólida. Es decir, aquí tuvimos que apelar a redes y a contactos que tenemos en nuestro quehacer tradicional, que fueron claves en poder ejecutar esto en el tiempo que se hizo. Oye, Nicolás, pero una pregunta, porque uno de los temas que muchas veces se comenta es sobre, porque tuviste que capacitar a los trabajadores, o sea, independiente de una máquina, cualquier máquina nueva requiere procesos, como dijiste tú, protocolos, capacitación. ¿Cómo fue esa conversación en general con los colaboradores? O sea, nadie tuvo problema de cambiar de forma de hacer, las máquinas las pusiste, tuviste que parar otra parte de la fábrica, lo pusiste en otros lugares. ¿Nos puedes contar eso? Sí, no, estas máquinas no son, a ver, son relativamente pequeñas al lado de máquinas papeleras, para ser franco. Las máquinas papeleras, son enormes. Ya. Estas máquinas son más chiquititas, entonces se habilitaron lugares especiales con todas las medidas sanitarias para poder producir, pero se habilitaron dentro de las plantas hoy día existentes. En Puente Alto, la planta de tissue, ¿cierto? Y así con otras plantas que tienen el negocio Softis en Latinoamérica. La reacción de la gente, la verdad que ha sido espectacular. Creo que vimos en algunos lugares particulares al inicio, bien al inicio, algo de preocupación, quizás llamémoslo resistencia, por qué nosotros tenemos que venir a trabajar, ¿cierto? Y creo que con el correr de un par de semanas, la misma gente se fue dando cuenta que esto era un tema que venía para largo rato. Y ahí empezó a entenderse entonces que había, y creo que los mismos colaboradores nuestros empezaron a ver en sus propios entornos amigos, familiares, que se empezaron a quedar en una situación de mucha vulnerabilidad con respecto a sus trabajos y a sus labores. Entonces cambió un poco la conversación a, en realidad, el trabajo hay que protegerlo. Y somos afortunados de que podemos seguir viniendo al trabajo, ¿cierto? Pero eso no era lo único necesario. Lo otro necesario era que la compañía tuviese una respuesta muy rápida y de dar todas las garantías a la gente que yendo a trabajar iba a estar completamente seguro, digamos, ¿ah? Y eso creo que fue donde nosotros respondimos bastante bien, dando todas las garantías. La misma unidad de tissue, ¿cierto?, a través de su línea LEED industrial, produce alcohol gel, entonces tuvimos un despliegue inmediato de todas las medidas de protección. La misma idea de que muchas de las mascarillas que se iban a producir eran para uso de nuestros mismos colaboradores, hace que ellos se sientan que están, uno, trabajando en un proyecto que va a favorecer a todos los colaboradores de CMPC, y dos, que todo el resto que se dona a los servicios de salud podría llegar incluso a familiares o a círculos cercanos de ellos mismos, digamos. Entonces,
Al final esto se va transformando en una especie de trabajo virtuoso donde vemos que aquí hay hartos beneficiarios y la gente lo apoyó, los sindicatos no hemos tenido ningún problema, y la verdad que todas las medidas y los protocolos lo hemos aplicado tanto colaboradores directos como colaboradores indirectos y empresas proveedoras de servicios. Hemos implementado esto para todos por igual, y no es que hayamos tenido una guía de cómo hacerlo, creo que en muchos casos se ha tenido que hacer caso a caso y entender que distintos grupos de interés requieren un approach distinto, pero la comunicación, y tú lo mencionabas, Hans, al principio, o sea, la comunicación en este caso ha sido crucial. Mostrar las intenciones, que la salud de la gente es lo prioritario, ha sido, creo que, la clave para que las conversaciones siempre lleguen a puerto. Gracias. Felicitamos por esa iniciativa, Nicolás. Tenemos, Hans, ¿querías decir algo? Ya. Tenemos aquí con nosotros el gerente general de Manuka. No sé si ustedes conocen Manuka. Cristian Suet, su gerente general, nos puede contar brevemente acerca de quién es Manuka, hacer una pequeña presentación, pero más que eso nos interesaba saber cómo fueron esos esfuerzos que ustedes hicieron para la movilidad de su gente y para evitar por todos los medios el contagio de sus colaboradores. Ustedes nos estuvieron contando de muchas medidas innovadoras que podrías compartir, Cristian, aquí con los participantes. Hola Margarita, hola Hans, muchas gracias por la invitación. Muy interesante estos conversatorios que están haciendo. Bueno, en Manuka nosotros somos productores de leche. Tenemos cerca de 52 unidades productivas de leche en este momento, más otros 30 unidades de área seca. Y bueno, cuando partió esto nosotros nos preocupamos de dar dos mensajes. El primero es que no podemos parar. Y bueno, y el otro, el que nos tenemos que cuidar. Los dos mensajes los mandamos simultáneos y la gente, esto de que no podemos parar, lo entiende, porque nosotros producimos un alimento que es muy básico y que es muy necesario para toda la población. Y con respecto a cuidarse, también esto era nuevo. Nosotros, igual que todos ustedes, empezamos a convivir con esto y empezar a tomar distintas medidas. De nuestros trabajadores nosotros tenemos un porcentaje pequeño, son como 90 trabajadores que realizan trabajo en oficina y ellos están todos haciendo teletrabajo, pero la gran mayoría de los trabajadores están en los campos. De hecho, ellos viven allá. Nosotros los campos tenemos entre 3 a 5 casas en cada uno de los campos y ellos viven con sus familias, con sus hijos, con todo. Entonces nosotros, una de las medidas que quisimos implementar inmediatamente y que fue el primer mensaje que nosotros les enviamos, fue que no salieran, que no salieran de su recinto, en el sentido de que muchos de ellos trabajan con jornada, están, 12 días, después se van 4 días a la casa, en el caso de los jóvenes, en los casos que no están viendo en su familia, y que no salieran de ahí. Y para poder comunicar eso, nosotros empezamos a enviar pequeños videos de 1 o 2 minutos por WhatsApp, que encontramos que esa era la forma más rápida, porque ya los medios y todo eso no los van a leer, o los van a leer a destiempo. Y la otra forma que hemos hecho han sido a través de conversatorios, así como este, pero mucho más pequeño, de 5 personas. En el caso de los campos son presenciales, en el caso de la gente que está en teletrabajo han sido a través de Zoom, y son 83 en total. Entonces hemos estado llevando una lista donde estoy participando yo y el gerente de Asunto Corporativo Tomás Grau, la gerente de personas también, y hemos estado conversando con toda la gente y escuchando todos los temas. Y en el tema de la gente que está en las casas, nosotros hemos tratado, le hemos sugerido que no salgan para que se cuiden ellos, a sus familiares y a sus colaboradores, y para eso hemos implementado un sistema de compra de mercadería y distintas necesidades que tienen ellos para no salir, y para eso hemos contratado distintas personas que son personas que hacían Uber y que esas personas van, les compran las cosas, hacen lista del supermercado y se los van llevando a las casas para que no salgan. Nosotros, bueno, y seguimos con esas medidas, todavía estamos con los conversatorios, estamos enviando mensajes toda la semana y nada, ha ido muy bien. Gracias, Cristian. Ahora quiero invitar a Gabriel Méndez, gerente de Asuntos Corporativos de ENAP, que nos cuente cómo él nos comentaba, nos explicaba en las reuniones,
que en su comité de crisis de la empresa, que lo tienen hace tiempo ya, que es permanente, hoy día participa el sindicato. Le queríamos preguntar a Gabriel justamente que nos cuente de esa experiencia, cómo ha sido frente a la pandemia y frente a las decisiones que han tenido que tomar, que afectan a las personas, afectan la continuidad de las operaciones, cómo ha sido esa participación de los sindicatos, cómo ha sido asumida por ellos mismos y cómo ha sido tomada por los demás. Hola Margarita, les cuento, el- el- la pandemia para nosotros ha sido especialmente desafiante por una serie de motivos y una de esas cuestiones tenían que ver con dar las garantías y la tranquilidad a cada uno de los colaboradores de estar tomando las medidas necesarias para cuidar a las empresas y también a las personas que son parte de NAP. Y para eso armamos un comité de crisis que funciona diariamente, donde están integrados los dirigentes de los sindicatos por cada unidad de negocio, de manera tal de tener una transmisión constante de información y lo que tenga que ver con decisiones que se relacionen con cuidar a las personas, las podamos transmitir, iterar con ellos y tomar definiciones que todos consideremos que son las mejores para cuidar a las personas. Entonces, eso ha sido constante y ha tenido pros y contras. Evidentemente, a veces eh, eh, hay un trade-off en términos de información que puede no estar completa versus el ánimo de transparencia. Y ahí lo que hemos tratado de hacer es tomar las mejores decisiones posibles de la manera más eficiente. Se ha privilegiado la oportunidad y la eficiencia en términos de la toma de decisiones, eh, más que esperar tener las soluciones perfectas o completas. Y ser súper transparente cuando estamos tomando definiciones de manera de que hay un contexto que es dinámico, de que tenemos que ser flexibles y de hecho nuestras decisiones están permanentemente siendo revisadas y actualizadas eh, y lo que pedimos de cada uno es el mejor aporte posible. Hemos encontrado harta colaboración, particularmente de gente que está en la operación y le tocó vivir otras crisis importantes, otros contextos desafiantes para el país, como por ejemplo el terremoto del 2010, que se acuerdan de esa experiencia y la traen presente para poner su aporte esta vez. Y también hemos encontrado dificultades eh, con las que hemos tenido que lidiar. También este tipo de crisis no son otra cosa, presentan una oportunidad y en términos de, y son una expresión, o se ven una expresión de lo que es la cultura de la propia compañía. Yo les decía que hemos privilegiado información constante, lo más rápida y eficientemente posible. Uno puede competir con el WhatsApp, así que lo que intenta hacer es transmitir sus contenidos por WhatsApp y por video, por los distintos canales, y también ha habido mucho aprendizaje. Hemos tratado de la crisis y sus soluciones se han ido develando de a poco, y de hecho yo diría que hoy día estamos mucho más desafiados como compañía que como estábamos hace uno o 2 meses. Hemos aprendido, hecho benchmark, revisamos los protocolos a cada tanto, hacemos simulacros de cada cosa que definimos, la ensayamos y después hacemos chequeo constante, pero como les decía, y nos hemos encontrado con distintas actitudes. Mucho ha tenido que ver con el aporte de los sindicatos y la propia gente de la compañía en total. ENAP es una empresa que tiene un 94% de sindicalización, entonces es mejor hacer las cosas en conjunto. Ha habido mucho rastreamiento en torno al propósito de la compañía y el rol que cumplimos. No nos podemos dar también lo decían hace un rato, las empresas de energía o de suministros esenciales no nos podemos dar el lujo de ir y parar. Tenemos que cumplirle al país. Entonces ha habido mucho propósito. También ha habido aprensiones respecto al futuro. Y los sindicatos han jugado su rol también en eso. Algunos poniendo el esfuerzo y la colaboración, otros poniendo obstáculos. Pero tenemos una posición bien importante en la compañía acerca de eso. Nos hemos ido preparando. Hay grupos de tareas que se encargan en términos de mantener el cuidado de los trabajadores. También se encargan de hacernos cargos de qué es lo necesario para reinventarnos a medida de que la nueva normalidad se nos devela y se empieza a instalar, y también tomar las definiciones en términos de cuidar las operaciones y el negocio. Nosotros estamos en una industria que está especialmente afectada por la pandemia,
no habíamos visto en el sector de oil and gas precios y márgenes negativos, nunca en la historia. Entonces, también ha sido muy necesario trabajar con todos los trabajadores y ponerle harta templanza y persistencia a la colaboración para hacernos cargo de la incertidumbre, del duelo respecto de lo que ya no va a ser igual y movernos a las oportunidades que se pueden estar abriendo. Eso. Así es, efectivamente, tal como tú dices, un momento bien crítico en las economías del mundo y esta inesperada situación del petróleo, ¿verdad?, que les afecta. Pero que es importante integrar a los sindicatos y poder participar con ellos, ya sea en situaciones de apoyo como también de crítica, pero lo importante es que han trabajado unidos, así que muy importante esa experiencia. Ahora, volviendo con María Teresa, Statkraft, hemos hablado también acá en la mañana de la importancia del rol que juegan las empresas junto a las comunidades donde tienen sus instalaciones, donde operan y ese trabajo que llevan a cabo. Ahora, en esta situación de crisis, no ha sido posible seguir de la misma manera. Ustedes, María Teresa, en Statkraft, que llevan una larga trayectoria en esa relación con las comunidades, ¿cómo les ha ayudado eso ahora, ante la crisis, para una acción distinta con ellos? Ha sido súper desafiante, especialmente en algunos territorios. Nosotros trabajamos mucho en el sur con comunidades indígenas, entonces cómo mantener la comunicación y la relación a través de la tecnología ha sido bien desafiante. Tuvimos además que reenfocar todos nuestros planes de inversión social que tenían ciertas líneas, pero hoy día obviamente hay que flexibilizar para poder ir en ayuda del manejo de la crisis sanitaria, entonces rápidamente tuvimos que reenfocar nuestros planes y hemos tratado de mantener la mayor comunicación posible. Por suerte la penetración del teléfono en Chile es altísima en todos los lugares, entonces estamos haciendo un esfuerzo gigantesco por mantenernos, llamarlos, preguntarles qué necesitan, y yo creo que eso se valora mucho, o sea que la empresa realmente en los momentos de dificultad muestre empatía y preocupación es muy bien recibido. Ahora, tiene desafíos gigantes. Acá en la zona del Litueste estábamos por empezar un proceso de participación anticipada porque estamos desarrollando unos parques eólicos, y ahora tenemos que ver, bueno, cómo hacemos para poder hacer participación sin presencia directa, porque no podemos obviamente generar eventos o grupos de personas masivos para poder explicarle. Entonces, ¿cómo utilizamos el WhatsApp? ¿Qué maneras creativas inventamos para poder mostrarle a las personas, bueno, mira, estos son los proyectos, estos son sus impactos, de qué manera podemos trabajar juntos? Entonces creo que vamos a tener que hacer uso de mucha creatividad para poder estar presentes así como nos gusta, digamos, con el mismo estándar de siempre. Sí, justamente nosotros veíamos que la mayor parte de las empresas que trabajan con comunidades habían tenido que, más que nada, tener un cercano diálogo con ellos y ver cuáles eran sus mayores necesidades en este momento, que son distintas a las necesidades que tienen en momentos normales. Por lo tanto, en todos los casos había un giro hacia otro tipo de acción conjunta. Y vamos a tener que seguir haciendo la evaluación, o sea, nosotros hicimos una rápida evaluación telefónica con las autoridades locales, con las autoridades de salud, y en este momento lo que más nos surge como requerimientos son los temas sanitarios y de higiene, pero ya está evolucionando hacia las necesidades de alimentos. Y yo creo que ahí tenemos que estar muy atentos a realmente cuál es la necesidad, cuáles son las necesidades de los territorios y ir flexibilizando, porque además también tiene un desafío logístico bien importante en este contexto. Claro, claro. Gracias, María Teresa. Juan Gabriel, ya habíamos conversado del rol de la H con las empresas, asesorándolas en materia sanitaria, especialmente hoy día, y en ese sentido es fundamental la información que proporcionan las empresas a ustedes. ¿Cómo ves tú que está la situación de las empresas en su calidad de la información para este tipo de apoyo? ¿Y qué crees tú que faltaría? ¿Cómo podrían mejorar o implementar mejores sistemas de información para poder trabajar de mejor manera todo el apoyo en seguridad y salud? Es un tema bien complejo porque la realidad de la empresa es súper heterogénea. Es decir, las necesidades de seguridad y salud ocupacional de una empresa industrial en el centro de Santiago son muy distintas de una agrícola en el norte e incluso de una agrícola en el sur. Entonces, la primera dificultad es cómo enfrentar esta heterogeneidad que básicamente tenemos en el mundo de la empresa.
Frente a eso, nosotros lo que hemos tratado de hacer es proveer servicios, proveer información y plataformas de Internet, es decir, poner a disposición de la sociedad a través de la tecnología todas las cosas que hemos ido generando. Por ejemplo, nosotros hoy día subimos una página web que se llama coronavirus.ach.cl y en algún minuto tuvimos la discusión si hacerla pública o exclusivamente como parte del modelo de negocio para la empresa adherida a la H, y se optó por hacerla pública justamente en esta lógica. En ese sentido, ahí hay un montón de información, fichas, y yo creo que la gran dificultad que han tenido, sobre todo las empresas más pequeñas, yo creo que las grandes empresas no han tenido estas dificultades, pero las empresas de menos de 100 trabajadores o menos, es cómo discriminar qué información tienen y cómo unificar las mejores prácticas. Entonces, respondiendo a tu pregunta de dónde está la información, yo creo que hemos tenido un desafío muy grande para llegar con las mejores prácticas a esas empresas que lo requieren. Y las empresas, cuando están muy preocupadas de sobrevivir, de llegar a fin de mes, la verdad es que estos temas empiezan a pasar a segundo plano. Entonces hoy día estamos en una encrucijada súper compleja, en que por un lado los temas de seguridad y salud ocupacional son centrales para la continuidad operacional. Pocas veces había sucedido. Entonces lo que hoy día estamos buscando es cómo llegamos con estas recomendaciones a las empresas y les damos un servicio que les permita garantizar a sus colaboradores que están haciendo todo lo posible. Entonces, lo que estamos haciendo bien concreto es una guía de verificación de medidas para que las empresas puedan bajarlas de la página web de la AT. A partir de esa guía pueden imprimir un certificado que les va a decir, oye, yo estoy cumpliendo esto y esto otro, y generar un plan de trabajo a futuro que de algún modo les permita sentarse con los colaboradores para decir, estamos haciendo lo posible por mitigar los riesgos. Yo te diría que el gran desafío en temas de información, por lo tanto, es cómo hacemos llegar estas buenas prácticas y cómo de algún modo estandarizamos en la medida de lo posible qué es lo que deben hacer las empresas para poder retomar la actividad. Gracias, Juan Gabriel. Ahora, CMPC, Nicolás, ustedes que trabajan con tantos proveedores, ¿cómo ves tú que es posible inculcar en ellos también las mismas normas y protocolos que ustedes tienen, pero que se cumplan por parte de ellos? ¿Cómo actualizan esta información? ¿Cómo les comunican los nuevos requerimientos que van surgiendo? ¿Nos puedes contar de eso? Sí, claro. Mira, nosotros desarrollamos protocolos relativamente temprano en la crisis. Estoy pensando en las primeras semanas de marzo. Nos enfocamos en lo que eran en ese minuto las mejores prácticas a nivel internacional, miramos también a nivel nacional y tomamos todas las guías de los gobiernos. Nosotros operamos en 8 países con operaciones productivas, por lo tanto teníamos bastantes marcos normativos o recomendaciones a los cuales mirar. Entonces construimos esto rápido y como comenté anteriormente, hemos tratado tanto nuestros colaboradores directos como indirectos y proveedores y empresas prestadoras de servicios de la misma manera, digamos. O sea, hemos tratado de que todos cumplan con estos protocolos de la mejor manera. Otra cosa importante fue que el salir temprano con estos protocolos, si bien puede que las primeras versiones no hayan sido perfectas, nos ha permitido a la fecha al hacer algo así como 5 o 6 actualizaciones ya. Nosotros hemos hecho actualizaciones permanentes que son comunicadas, la verdad que por todas las formas de comunicación. En CMPC tenemos una intranet, la actualización de estas se hacen en ese portal, se hacen a través de correo electrónico, con el caso de los proveedores, todas las anteriores, presenciales, a través de correos. La verdad que como la comunicación es tan clave, no hemos tenido un canal particular, sino que hemos utilizado todos los canales. Nos pasó algo bastante curioso que incluso en una de nuestras plantas, en una planta de remanufactura de productos de madera, el mismo equipo de la planta decidió armar unas guías propias y videos explicativos con los nuevos protocolos para facilitar la implementación con los proveedores de esa planta en particular. Es decir, hemos visto una multiplicación y una diversidad bien rica, digamos, de formas de comunicar estas cosas que han salido naturalmente, orgánicamente, se han ido desarrollando
de manera de que todos puedan, ¿cierto?, ir cumpliendo con los requisitos y además estar al tanto de las actualizaciones que han ido saliendo. Desde el corporativo esto lo hemos impulsado en general desde la gerencia de personas y de asuntos corporativos. Esas han sido un poco las dos áreas que han impulsado, ¿cierto?, todo lo que son las comunicaciones. Y otra cosa te diría, Margarita, que ha sido bien interesante de ver, es que, y lo comenté en la pregunta anterior, ¿cierto? Cuando uno da señales rápidas y creo que súper claras de que el lugar de trabajo es seguro y tiene las guías y tiene los protocolos adecuados, hemos visto que muchos de nuestros propios colaboradores y proveedores se están llevando de cierta manera estas mejores prácticas y protocolos a sus propias casas para poder proteger a su familia y a sus círculos más cercanos. Cuando hay tanta confusión y además mucha directriz que viene de distintas partes, creo que el tener guías y protocolos claros, simples y bien desarrollados, que por eso aplicaban no solo a nuestros colaboradores, sino que también a nuestros proveedores y otras empresas de servicio, ha sido bien interesante porque, como te digo, lo han podido ellos internalizar en sus propios círculos personales y en ese también hemos apoyado con algunos kits de equipamiento de protección personal que también como que complementa todo. O sea, tengo el protocolo y después tengo también las herramientas. Así que yo diría que esa ha sido un poco nuestra experiencia. Sí, lo que tú dices es fundamental, una sola línea clara de información en que los colaboradores confíen en que la empresa le da lo que necesitan y no tiene esta gama diversa de información por muchas fuentes, en las cuales a veces hay noticias que no son precisas y que desvían un poco el foco en lo que deben hacer, ¿verdad? Bueno, nos lleva a la última pregunta del panel, dado que por razones de tiempo debemos ir cerrando el panel, y quisiera preguntarle a NAP, por favor, Gabriel, si tú nos contabas en las reuniones de que ustedes habían identificado en las operaciones cargos críticos de personas que no se podían reemplazar o que tenían una especialización bastante importante y había que evitar por todos los medios el contagio de esas personas sobre todo. ¿Cómo llevaron a cabo ese trabajo? ¿Qué rol cumplió ahí la tecnología y las bases de datos, por ejemplo, de los colaboradores? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Claro. Lo que nosotros hicimos fue identificar, en primer lugar, las personas que estaban en los grupos de riesgo o personas que cumplían funciones que podían desarrollarse sin problemas por teletrabajo, y eso significó que 1/3 de la compañía se fue y se mantiene en teletrabajo. Luego de eso, se identificaron todos los cargos, los procesos que estaban asociados a mantener suministro y la cadena logística para la distribución de combustible y gas, y se identificaron operaciones o cargos que no eran reemplazables, por ejemplo, operadores de terminales que tienen un nivel de especialización. Y lo que se hizo ahí fue dos cuestiones. Las bases de datos respecto de los datos de los trabajadores y de los contratistas permitieron identificar esos grupos, y luego de eso armamos un sistema que mantenía eso como de equipos en reserva. Se identificaron también aquellos trabajadores que, estando dentro o fuera de la compañía inclusive, hubiesen cumplido esas labores en su momento, que hubiesen tomado otras posiciones en la compañía, estuvieran en otras plantas, o gente que se hubiese acogido, por ejemplo, a planes de retiro. Y lo que hicimos fue contactarlos y mantenerlos en la reserva como equipos de reserva, mientras en paralelo implementamos un sistema de turnos y de hotelería que nos permitía mantener a grupos de este tipo de trabajadores en las instalaciones, con apoyo también sociofamiliar y psicosocial, de manera tal de que cuando les pedimos a estos trabajadores que tomasen estos turnos, que significaban estar 7 o 14 días dentro de la planta sin salir o en alguna instalación, la preocupación que más nos levantaron tenía que ver con su grupo familiar, que el grupo familiar contase con condiciones que a ellos les permitiesen estar tranquilos. Entonces lo que se hizo fue también levantar un programa de apoyo sociofamiliar también para eso. Si no hubiéramos tenido esos datos, habría sido muy difícil poder identificar a esos grupos de personas y haber generado con ellos las redes para poder asegurar la cadena de abastecimiento. Gracias, Gabriel. Entonces, con esto damos término al panel de conversación. Yo quiero agradecer muy especialmente a Manuka, ENAP, CNPC, a la H y a StatCraft por su participación. Creo que quedan muchos temas que seguir conversando.
Y reiterarles que es nuestra intención seguir con este tipo de encuentros para poder seguir profundizando en estos temas y sobre todo en los aprendizajes. Decirles que la encuesta está abierta para que las empresas que no la han respondido la respondan y informarles también que pondremos a disposición de ustedes un documento más adelante con las conclusiones. Por esta razón, a todas las personas que hubieran querido hacer preguntas en el día de hoy, escríbanos un correo a pactoglobal@unap.cl, porque será muy importante también las inquietudes de ustedes para el documento que estamos realizando. Finalmente, invitar a Silvia y a Hans que nos den unas palabras de cierre antes de cerrar esta actividad, y desde luego agradecer la presencia de cada uno de ustedes, y nos seguiremos encontrando en estos encuentros, profundizando los aprendizajes frente a este desafío de las empresas ante la pandemia. Gracias, Margarita. No, yo solamente agradecer y le dono todo mi tiempo a Silvia para que ella termine. No, muy cortito. Todos tenemos que salir corriendo para la próxima reunión virtual. La verdad, agradecerle, he estado escuchando, tomando nota. Estamos muy interesados en recibir el documento. Estamos haciendo intercambios a nivel regional y global. Margarita sabe que cada vez que puedo pongo los ejemplos, no solo del Pacto Global en general, sino de empresas en particulares. Espero que nadie se me ofenda por eso, todo lo contrario, creo que hay que dar visibilidad a las buenas cosas, y una oportunidad, una iniciativa como esta es excelente. Lo único que quiero terminar diciendo, lo hemos escuchado varias veces hoy, estamos hablando de, en un futuro, esperamos que cercano, nos espera una nueva realidad o una nueva normalidad. Esto sin duda requiere también una nueva empresa, y yo diría una mejor empresa. Y una de las cosas que me ha gustado escuchar es que lo tenía como propuesta, pero ya lo están haciendo, o sea, eso se hace en colectivo, solo se hace con un diálogo en el cual estén los representantes del empresariado, del directorio, pero estén también trabajadores y trabajadoras, y también en un diálogo con el gobierno, porque finalmente son los que dictan reglamentación y política. Es muy importante que un gobierno escuche lo que se está haciendo y escuchen las necesidades que tiene ese empresariado para seguir activo y cumpliendo el rol particularmente de dar continuidad a las actividades, de seguir siendo productivo y, por supuesto, esa necesidad de empleo y de trabajo. Entonces, hoy de mañana amanecí leyendo el estudio, no sé si lo vieron, de todos los días hay uno, pero el de la Universidad de los Andes, particularmente sobre el tema de empleo, y qué importante, lo han dicho ustedes también, la necesidad de la comunicación, de la transparencia y de la ética. Es lo que más han valorado las personas dentro de las empresas. Para eso, de nuevo, al tema del liderazgo, un liderazgo con inteligencia y un liderazgo que escucha y que responde. Muchísimas gracias de nuevo, Margarita y Hans, por esta oportunidad, y a todos ustedes por esta conversación tan rica. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias.